Aleluya, pues así vamos a dar comienzo pidiendo siempre esa gracia del Espíritu Santo para que sea el que nos ilumine, el que nos transforme, el que nos guíe y que esta palabra cale en nuestro corazón y que sea capaz, como decía hoy la voz del desierto, preparar ese camino para recibir al Mesías en nuestros corazones. Pues así vamos a dar de comienzo con este retiro. Vamos a presentarle a nuestro hermano Héctor Márquez, que es el invitado en esta tarde, el primero, que va a darnos el primer tema sobre el retiro de Adviento y se encendió una luz en el barrio. Nuestro hermano Héctor Márquez, profesor de la universidad y también de parte de la orden de los dominicos, de la orden predicadores terciarios, así que los dejo con él para este primer tema del retiro de Adviento. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas que se están uniendo a nosotros esta tarde. Antes que nada, quiero dar gracias a Dios en primer lugar y al Padre Mariano y a la hermanita Madeline por esta invitación tan generosa que han hecho para yo compartir unos pensamientos con ustedes en este tiempo tan especial de Adviento. Como estamos utilizando estos medios electrónicos, quiero aprovechar la oportunidad también para pedir la intercesión del beato Carlo Acutis, que aunque aún no ha sido canonizado, ya se le reconoce como el santo patrón del Internet, para que interceda por nosotros de manera que este retiro pueda fluir como se supone que sea, para que ustedes reciban este mensaje que el Espíritu Santo tiene preparado para ustedes en la tarde de hoy. De hecho, no sé a quién ese Espíritu Santo inspiró para escoger el tema de este retiro de esta tarde. Se encendió una luz en el barrio. Creo que no podría estar más a tono con este Adviento que nos ha tocado vivir en tiempos de pandemia. No vamos a abundar mucho sobre este particular y sobre el hecho de que se encendió la luz, porque eso se va a cubrir posteriormente por el hermano Rafael Ángelo en la segunda meditación de la tarde de hoy. Pero una cosa les puedo asegurar, les garantizo que cuando terminemos hoy aquí, todos vamos a saber dónde está el interruptor, el switch, como le dicen allá en mi pueblo, que enciende esa luz que puede alumbrar no solo el barrio, sino el mundo entero. La misma luz que nos va a alumbrar también por toda la eternidad cuando estemos en presencia del Señor. Y me refiero al libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 4, donde dice que lo veremos cara a cara, llevaremos su nombre sobre la frente y no necesitaremos luz de lámpara ni de sol, porque la luz de su rostro lo iluminará todo y reinaremos junto a él por toda la eternidad. Esa es la promesa que el Señor nos ha hecho y en la cual nosotros creemos. Y el pasaje que se nos ha pedido que meditemos en esta primera intervención, en este primer tema, está tomado del comienzo del capítulo 62 del libro del profeta Isaías, específicamente los versículos 1 al 12. Y vamos a dar comienzo para ponernos en un texto de ese pasaje que se nos ha pedido que desarrollemos en la tarde de hoy. Y dice así, está tomado de nuevo profeta Isaías, comienzo del capítulo 62. Por amor de Sión no he de callar, por amor de Jerusalén no he de estar quedo, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación brille como antorcha. Verán las naciones tu justicia, todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca de Yahvé declarará. Serás corona de adorno en la mano de Yahvé y tiara real en la palma de tu Dios. No se dirá de ti jamás abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que a ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada, porque Yahvé se complacerá en ti y tu tierra será desposada, porque como se casa joven con doncella,
se casará contigo tu edificador, y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Dios. Sobre los muros de Jerusalén he apostado guardianes, ni en todo el día ni en toda la noche estarán callados. Los que hacéis que Yahvé recuerde, no guardéis silencio, no le dejéis descansar hasta que restablezca, hasta que trueque a Jerusalén en alabanza en la tierra. He jurado a Yahvé por su diestra y por su fuerte brazo, no daré tu grano jamás por manjar a tus enemigos, no beberán hijos de extraños tu mosto por el que te fatigaste. Esta es la palabra que Dios nos trae en la tarde de hoy para que meditemos un poco sobre ella y para comprender el verdadero alcance y el significado de este texto sagrado que acabamos de escuchar. Tenemos que ponerlo en su contexto histórico para luego poder extraer ese mensaje que nos brinda a cada uno de nosotros hoy, 6 de diciembre del año 2020. Como yo digo siempre a mis estudiantes en los cursos de Biblia, la historia del pueblo de Israel que nos narra el Antiguo Testamento es la historia de nuestras vidas. El Señor nos acoge. Nosotros le fallamos. Nos arrepentimos. Él nos vuelve a perdonar y nos vuelve a acoger. Y así estamos a lo largo de toda nuestra vida siguiendo el mismo patrón que siguió el pueblo de Israel. Y Él nunca se va a cansar de esperarnos. Nunca se va a cansar de perdonarnos. Y eso nos aplica a todos nosotros en el día de hoy. ¿Por qué? Porque todo lo que dice la Sagrada Escritura, todo lo que dice el Antiguo Testamento, todo lo que se dice en el pasaje que acabamos de escuchar respecto a la relación entre Dios y el pueblo de Israel, se refiere también a nuestra relación con Dios. Porque, como nos dice la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva porque es una palabra siempre actual. Es relevante y tan aplicable hoy como lo fue hace miles de años cuando fue escrita. Y es eficaz porque, como dice el mismo pasaje que acabamos de mencionar, la palabra es como una espada de doble filo que nos llega hasta los huesos, nos sacude, nos interpela, nos obliga a hacer introspección. Y esa introspección nos lleva a enfrentar nuestro pecado, nuestros miedos, nuestras faltas de fe. Y esas palabras que acabamos de escuchar las pronuncia el profeta en un tiempo de gran tribulación para el pueblo de Israel. Vamos a ver el contexto histórico. El pueblo acababa de llegar del exilio en Babilonia, donde habían estado entre 50 y 60 años, dependiendo si fueron exiliados durante la segunda o la tercera deportación. Antes, al comienzo del exilio, cuando fueron expulsados de Jerusalén por el rey Nabucodonosor, lo habían perdido todo. Se habían quedado sin reino, sin tierra, sin templo, sin culto, sin sacrificios. Se sintieron abandonados por Dios. Y este tiempo de exilio, dentro de toda esa tribulación, dentro de todo ese dolor y a consecuencia de este dolor, le sirvió al pueblo de Israel como un evento purificador, porque aprendió a perder sus seguridades, esas cosas a las cuales ellos estaban aferrados, su tierra, sus casas, sus pertenencias, su templo, su monarquía, su tierra. Y esa pérdida de seguridades los obligó, esta palabrita de nuevo, a hacer introspección. En otras palabras, a encontrarse consigo mismo, y como resultado de esa introspección fue también
un momento de decisión, es decir, un momento de conversión. Y como siempre, Dios envía profetas para mantener animado al pueblo, para levantar la esperanza del pueblo en ese momento de gran depresión. Y estos profetas se encargan de anunciar un nuevo cielo y una nueva tierra que habrían de venir en el momento del Señor. Y esto lo vemos sobre todo durante eso que llamamos el libro de la consolación, el segundo Isaías, del capítulo que cubre todos esos capítulos del 40 al 55. Y continúa al comienzo de este tercer Isaías a partir del versículo 56. ¿Qué ocurre? Ellos finalmente se les permite regresar a su tierra y vienen con la idea de lo que habían dejado atrás, con todo el esplendor de Jerusalén, aquel templo tan hermoso, aquellas murallas tan fuertes, impenetrables. Y cuando llegan, se encuentran la ciudad desolada, las murallas derrumbadas, sus casas destruidas, el templo en ruinas, y se sienten desfallecer ante tanta desolación. Y Dios, que nunca nos abandona, continuó hablando y animando al pueblo a través de sus profetas, como lo hace este autor del pasaje que leímos al principio de esta meditación. Y este pasaje, a su vez, además del contexto histórico, como debemos hacer siempre con todo texto sagrado, tenemos que leerlo también en el contexto de la totalidad del texto para poder sacar su verdadero significado. Y lo tenemos que leer comenzando desde el capítulo 59 del mismo libro del profeta Isaías, y muy especialmente el versículo 9, que está muy a punto con este tema del retiro que estamos disfrutando esta tarde. Y ese versículo 9 del capítulo 59 dice: está lejos de nosotros el derecho y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y vienen las tinieblas, claridad y caminamos a oscuras. Yo me imagino cómo se sentía aquel pueblo, aquellas personas que esperaban aquel esplendor de la ciudad de Jerusalén, y de momento se encuentran como el que está a tientas tratando de encontrar el camino, porque aquello que ellos encontraron no era lo mismo que habían dejado. Entonces Dios, a través del profeta, cuyo oráculo acabamos de meditar al principio de esta reflexión, nos dice que lo que parecía una quimera, lo que parecía un sueño, se hace realidad. Y la ciudad, así iluminada con la presencia del Señor, se convierte en antorcha que también ilumina a otros pueblos. Vemos esa contraposición luz-tinieblas. Las tinieblas, la oscuridad, el pecado que nos aleja de Dios, y la luz, la antorcha que disipa esas tinieblas, que es la luz de Cristo, la luz del Señor. Sobre aquella triste y tenebrosa situación que vivía el pueblo de Israel, el profeta nos dice que puede ya verse a la distancia esa luz que brilla como una aurora de un futuro luminoso. Muchas veces en nuestra vida nos sentimos agobiados por nuestras culpas, por nuestras penurias, por nuestras pruebas, nuestras enfermedades. Y a veces llegamos inclusive a preguntarnos: ¿y dónde está Dios? Y al igual que el pueblo de Israel, pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero si hacemos introspección, la palabra del día, descubrimos
que no somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. Hermanos, Dios nunca nos abandona. Siempre está a nuestro lado, pero a veces en nuestra ceguera espiritual no lo vemos. Se nos nubla la vista, nos dejamos nublar la vista con todas las cosas que nos molestan, que nos deprimen, que nos cargan indebidamente. Nos ahogamos en nuestra propia pena, en nuestra propia desesperanza. Y se nos olvida que Dios es un Padre amoroso que siempre está pendiente de nosotros, esperando que lo invitemos a nuestro corazón. Como decía el padre Ignacio Larrañaga, Dios es un perfecto caballero. Él nunca se impone. Tenemos nosotros que escuchar su voz y darle entrada en nuestro corazón. Como dice el libro del Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 20, Él está allí tocando a nuestra puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Fíjense qué sencillo. Y nosotros lo hacemos tan difícil, tan difícil. No podemos olvidar nunca. Y esto nos lo tenemos que meter en la cabeza. Él nos ama a todos y cada uno de nosotros con la misma intensidad, como su hijo o hija preferido. Todos somos la niña de sus ojos. De ahí que ese amor es un amor incondicional. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él nos ama tal y como somos, con todos nuestros pecados, con todas nuestras miserias, nuestras dudas, nuestros defectos, nuestra basura. Nos ama aun cuando le presentemos lo que yo llamo la cara fea de nuestras almas. Siempre que pienso en este amor incondicional de Dios y en la ternura, esa palabra es clave, en la ternura que lo acompaña, viene a mi mente aquel pasaje del profeta Ezequiel que nos presenta la historia simbólica de Jerusalén, que, como les he dicho al principio, es a su vez la historia simbólica de nuestra vida y cómo Dios nos sana y termina desposándonos. Esa es la palabra que vamos a seguir meditando en los próximos minutos. Pero primero vamos a leer ese pasaje que yo les he mencionado del profeta Ezequiel, que lo encontramos en el capítulo 4 a partir del versículo 12. Y dice la palabra: cuando naciste, el día en que viniste al mundo, no se te cortó el cordón, no se te lavó con agua para limpiarte, no se te frotó con sal, ni se te envolvió en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para brindarte alguno de estos menesteres por compasión a ti. Quedaste expuesta en pleno campo, porque dabas repugnancia el día en que viniste al mundo. Yo pasé junto a ti y te vi agitándote en tu sangre, y te dije cuando estabas en tu sangre: vive. Y te hice crecer como la hierba de los campos. Tú creciste, te desarrollaste y llegaste a la edad núbil. Se formaron tus senos, tu cabellera creció, pero estabas completamente desnuda. Entonces pasé yo junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo de los amores.
extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Me comprometí con juramento, hice alianza contigo, oráculo del Señor Yahvé, y tú fuiste mía. Te bañé con agua, lavé la sangre que te cubría, te ungí con óleo, te puse vestidos recamados, zapatos de cuero fino, una banda de lino fino y un manto de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar en tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en las orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Poderosa palabra de Dios que encontramos por voz del profeta Ezequiel. Y esa palabra nos demuestra ese amor que Dios tiene con nosotros. Esta palabra nos brinda la certeza de que cuando más hundidos, más despreciados y abandonados nos sentimos, Dios viene a nuestro auxilio, nos rescata y nos hace sentir amados. Nos corta el cordón umbilical que nos ataba al mundo y a todas las cosas terrenas. ¿Para qué? Para que seamos solo de Él, porque quiere desposarnos, quiere unirse íntimamente con nosotros. Nos lava, limpia nuestro pecado con el agua del Espíritu Santo. Nos frota con la sal de sus palabras que nos purifica, nos reviste con su amor, nos unge con el óleo de su poder y su gloria y finalmente nos desposa. Por eso yo les digo, hermano, no estamos solos, perdidos ni abandonados. Por más que tú mismo o alguien te diga, como a Jerusalén, abandonado o abandonada, o desolado o desolada, recuerda que Dios te ama con pasión y se ha unido íntimamente a ti. Es decir, se ha desposado. El mundo podrá abandonarnos, pero Dios nunca reniega de su amor ni de sus promesas. Por eso el creyente nunca va solo y abandonado. Está siempre acompañado y amado. Por eso es que los profetas echan mano de esa figura del amor esponsal, el amor entre esposo y esposa, porque esta forma de amor es la mejor forma que nosotros podemos entender, que refleja esa convivencia y esa total entrega mutua. Como nos dice el versículo 5 de este capítulo 62 del profeta Isaías, porque como se casa un joven con doncella, se casará contigo tu edificador, y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti, mi Dios. Hermano, Dios te está diciendo que Él se goza en ti, se goza por ti. Se trata de un amor como es bien difícil de encontrar. Se trata de la alegría de sentirnos amados por Él, y ese amor tiene nombre y apellido, hermanos y hermanas que me escuchan. Se llama Espíritu Santo. Ese amor que se derrama sobre nosotros. Tan solo tenemos que abrir nuestros corazones para sentir ese chorro de amor que arropa todo nuestro ser y que nos llena de una alegría y un gozo indescriptible. Algunos de los que están escuchándonos y viéndonos esta tarde, probablemente que me han escuchado antes. Hay un libro que se llama Te he llamado por tu nombre, que cambió mi vida en el momento en que lo leí. Un libro viejísimo que ya está fuera de o sea, está agotado. Se llama Te he llamado por tu nombre, de un jesuita holandés que se llama Piet van Bremen. Y ese libro tiene un párrafo que yo estuve 2 días meditando ese párrafo y leyéndolo y releyéndolo, pero que si lo podemos resumir
Es, es para mostrarnos la grandeza del amor de Dios. Y nos dice que nuestro corazón humano es tan pequeño cuando lo comparamos con la grandeza infinita del amor de Dios, que cuando nosotros abrimos nuestro corazón como una vasija para recibir ese amor, nuestro corazón no puede contenerlo y se derrama y salpica a todo el que está a nuestro alrededor. De eso se trata, ese tipo de amor inagotable, ese tipo de amor que nos hace resplandecer, que nos hace sentirnos amados, que cuando usted llega a un sitio lleno de ese amor, todo el mundo le dice, esa persona tiene algo que yo no sé lo que es, pero yo quiero de eso. Esa es la mejor predicación que nosotros podemos hacer, pero para eso tenemos que abrir nuestro corazón a ese amor incondicional de Dios. De eso se trata. Dios nos ama con pasión, nos ama con locura. Quiere hacerse uno con nosotros, quiere desposarnos, quiere que nos fundamos con Él. Pablo lo comprendió con la segunda persona de la Santísima Trinidad, cuando dijo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. A eso es que tenemos que aspirar. Y cuando nosotros sentimos ese amor, el mundo se puede derrumbar a nuestro alrededor y seremos felices. Yo he sabido pasar por situaciones bien duras, situaciones bien difíciles, donde todo parecía derrumbarse a mi alrededor, mi vida completa. Y la gente me preguntaba, ¿cómo tú puedes sonreír en medio de todo esto que te está ocurriendo? Y la contestación era sencilla, porque al principio yo me sentí desfallecer, pero hice introspección y me abrí al amor de Dios y me di cuenta que no importa lo que estuviera ocurriendo a mi alrededor, ese amor era lo más importante de mi vida, sentirme amado por Dios, y mi testimonio iba a ser precisamente el ser feliz en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias más aterradoras que ustedes se pueden imaginar. Estamos en tiempo de Adviento, tiempo de preparación, tiempo de anticipación, tiempo de conversión, de espera gozosa, pensando, esperando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, que ha de nacer en la Navidad en nuestros corazones. El Señor de la historia, el que nació en un humilde pesebre, el que nace constantemente en nuestros corazones, especialmente los corazones de aquellos que creen en Él, y el que ha de venir al final de los tiempos para hacer realidad la promesa del reino eterno, el reino que no tiene fin. Y este año nos ha tocado vivir un Adviento bien diferente. Eso lo tengo que explicar. Nos rodea el espectro de la pandemia, con contagiados y muertos a nuestro derredor, cada vez más cercanos a nosotros. No podemos permitir que eso nos quite, nos robe la alegría de la Navidad. No podemos permitir que eso nos quite, que eso nos robe la alegría de sabernos amados por Dios, que nos ama cada cual dentro de sus circunstancias. Hace 2 noches, antenoche, veía yo un documental de ese sátrapa, Saddam Hussein, y yo en mis adentros decía, ¿sabe qué? El Señor
lo amaba. ¿Qué podemos hacer nosotros que compare con lo que hacen esas personas? Y si el Señor los ama, porque el Señor no encuentra diferencia. Mire, el Señor es como una madre amorosa que tiene un hijo, que es un perla, que es un sinvergüenza, que anda en malos pasos, que cae en la cárcel y todos se van. ¿Quién es el único que va a verlo? ¿Quién es el único que va a consolarlo? Su madre. Así es Dios con nosotros. Nos alejamos de Él. Nos olvidamos de Él. El mismo pasaje del profeta Ezequiel que yo les recité, que tenía que ver con ese rescatar la criatura que estaba en el piso. Usted sabe lo que pasa después que el Señor la coge y se desposa con ella. Se le van los humos a la cabeza y se aparta de Dios. Eso es lo que yo dije al principio. La historia del pueblo de Israel es la historia de nuestra vida y estamos a tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre está esperando que nos arrepintamos y nos tornamos a Él. Por eso el Adviento es tiempo de conversión. Para prepararnos, para preparar el pesebre de nuestros corazones para recibir al niño Dios. Por eso, para nosotros los cristianos, este es un momento de vivir el verdadero espíritu del Adviento, con la esperanza gozosa del Cristo que sabemos viene a nuestros corazones y nos prodiga su amor día tras día, pero de manera muy especial en la Navidad. Hermano, con pandemia o sin ella, la Navidad es tiempo de gozo y alegría, porque la verdadera Navidad no tiene nada que ver con lo que ocurre a nuestro alrededor, no tiene nada que ver con los eventos, ni tampoco con nuestra propia conducta interior, ni la conducta, exterior, ni la conducta exterior de las personas que nos rodean. La verdadera Navidad tiene lugar en nuestros corazones. La luz de Cristo que viene a nuestros corazones. Recordemos la noche de la vigilia pascual, cuando se levanta el cirio y gritamos todos luz de Cristo. De eso es que se trata. Esa es la luz que se enciende en el barrio. Y creemos que ese niño Dios que nació en la historia, que viene constantemente, como he dicho, a nuestros corazones y que vendrá con toda su gloria al final de los tiempos. Y si creemos en sus promesas, no hay guerras, no hay pandemias, no hay calamidades que puedan empañar nuestra esperanza y nuestro gozo, porque como hemos dicho, el Señor de la historia siempre cumple sus promesas. Y al igual que hizo el pueblo de Israel en tiempos del profeta Isaías, podemos decir que sobre la triste y tenebrosa situación presente brilla ya la aurora de un futuro luminoso. Yo estoy convencido de que si el Señor ha permitido que vivamos este tiempo de Adviento en medio de una pandemia, es tiempo de purificación y de aquí va a salir algo bien bueno. Yo estoy convencido de eso, porque Dios no hace porquerías y nunca nos permite pasar por ninguna situación que no sea para nuestra salvación, todo porque nos ama. Y precisamente permite que ocurran estas cosas. Por eso, hermanos, en medio de esta pandemia, si nosotros vivimos el verdadero espíritu de este tiempo de Adviento, nadie nos podrá decir abandonados y nadie podrá llamar a la tierra de nuestra querida Borinquén desolada, porque el Señor está con nosotros, nos ha desposado y por eso al final del Adviento, en Navidad, todos vamos a poder gritar desde lo más profundo de nuestro ser: feliz Navidad,
Que Dios los bendiga, hermano, y muchas gracias por haber compartido este tiempito con nosotros. Amén. Amén, amén. No te oigo, Madeline. Madeline. Estaba en mute. Mute, siempre el mute. Es lo que nos vamos acostumbrando a esto, pero decía que gracias por ese mensaje maravilloso. Reconocer en este tiempo más aún cuando a veces nos sentimos desolados, que no hay nadie que nos ame como Dios, como ese Dios que se ha entregado, se ha bajado y se ha entregado por cada uno de nosotros.